Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, en los versículos 11, 12 y 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Te pedimos que nos muestres la profundidad de tu palabra, que nuestros corazones, Señor, sean receptivos a lo que tu palabra nos dice y que podamos, Señor, entender el propósito por el cual estas palabras fueron hechas. Te pedimos que estas palabras, esta bendición que el apóstol mostraba a la iglesia en Tesalónica, sea aplicable a cada uno de nosotros y que podamos esperar el día de tu venida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Avanzando en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 2 concluye con un comentario del apóstol a esta iglesia, en el que sin duda hay que tener mucho cuidado de comprender. Dice el versículo 17 del capítulo 2: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo hablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Sabe? En ocasiones damos más crédito a Satanás de lo que deberíamos. Sin duda existe, sin duda está presente, pero no es omnipresente. Esta característica solamente corresponde a Dios. La omnipresencia, el estar en todos lados en un mismo momento, solamente pertenece a Dios, no a Satanás. Sin duda creo que el apóstol lo dice sabiendo de lo que habla. Es decir, el apóstol lleno del Espíritu Santo sabe que hay un impedimento para que regrese a esta iglesia en ese instante. Y él lo atribuye a una prueba, a un detenimiento directamente de Satanás. La Biblia no nos da luz de cuál era ese obstáculo, eso que impedía que regresara. Sin embargo, el apóstol lo dice, creo yo, sabiendo de lo que está hablando. Muchas veces nuestras palabras deberían ser cuidadas, porque la mayoría de las veces, sin nombrar la palabra Satanás, decimos el enemigo, ¿no? Creo yo que Satanás sabía que si el apóstol regresaba a esta iglesia en Tesalónica, se darían muchos más frutos de los que ya se habían dado. Era una iglesia fiel, era una iglesia que había creído en el Señor Jesucristo, pero también era una iglesia que, como nos decía, habían salido a expresar ese evangelio a los demás. Había un motivo para hacerlo. Creo yo, mi sentido común me lo dice así, que Satanás le estorba al que trabaja en el evangelio del Señor, al que da mucho fruto, pero no puede obstaculizar a todos los que dan mucho fruto, porque no puede estar en todos lados. Sin embargo, nuestras palabras son: es que el enemigo hizo esto, el enemigo no me dejó leer la palabra porque me dio mucho sueño. Atribuimos tantas cosas al enemigo, dándole un poder que no tiene, porque Dios es permisivo o no es permisivo. Pero creo yo debemos cuidar mucho lo que decimos, porque el enemigo no está en todas partes. A veces simplemente no podemos hacer algo, pero no tiene que ver con ello.
No nos enfermamos porque es una prueba del enemigo, no nos enfermamos o no tenemos un problema con nuestros hijos porque es un problema del enemigo. A veces somos más culpables nosotros de esos mismos problemas, ¿no? No necesita estar al lado de nosotros a veces para que nos metamos nosotros mismos el pie. Entonces el apóstol reconoce que hay un obstáculo para que él vaya, pero vamos a ver a lo largo de este capítulo que también reconoce que Dios es permisivo. Muchas veces lo hemos dicho cuando leemos en Job que Satanás le pide esa autorización a Dios para venir a la vida de Job en todas las situaciones y que el Señor se lo permite, pero que también hay un impedimento. Le dice, toca todo lo que tiene, pero su vida no. Hay una permisión de Dios, pero hasta donde Él quiere, con un buen propósito. Job, a lo largo del libro que leemos en la Escritura, podemos encontrarnos con que todo esto le sirvió para bien. Cuando Dios permite, como con el mismo Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero confía, porque yo estoy pidiendo al Padre por ti. Debemos confiar que en dado caso de que el enemigo en verdad nos ponga a prueba, debemos confiar que el Espíritu Santo de Dios intercede al Padre por nosotros. Entonces es conveniente leerlo y explicarlo, porque el apóstol lo dice con todas sus letras, pero no es una generalidad, ¿no? Entonces entendamos esta parte. El apóstol dice, he querido ir y he querido ir y he querido ir, pero Satanás no me ha dejado. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo el apóstol? Dice el versículo 1 del capítulo 3, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Yo no pude ir porque a mí se me impidió, pero Dios sí ha permitido que Timoteo vaya, y ha ido a ustedes para confirmar vuestra fe, y ha ido a ustedes bajo la permisión del Señor. Nosotros decidimos quedarnos aquí solos en Atenas, con tal de que Él fuese a ver qué es lo que había sucedido con cada uno de ustedes. Hay dos motivos: confirmar y exhortar respecto a su fe. Había una tribulación, según el versículo 3, había una tribulación en todos los creyentes de Tesalónica. Ellos, a diferencia de muchos, tenían dos problemas, no solo uno. Era el ataque de los judíos que no querían que se predicara el evangelio, aparte de los mismos gentiles paganos que también de alguna manera buscaban que esta palabra no se expandiera. Y dice, he mandado a Timoteo para que en medio de esta tribulación su fe sea confirmada y sea puesta a prueba, pero sea superando lo que las adversidades vienen a traer. Pero el joven Timoteo se da cuenta de que una vez que viene, ha encontrado a estos en una actitud fiel al Señor Jesucristo. Cuando nosotros buscamos al Señor y lo hacemos profundamente, así haya enfermedad o así haya una oposición o una tristeza, el Señor nos va a dar la fe para superarlo. Dice que envió a Timoteo para que estos hombres y mujeres que escuchaban de los mismos judíos que estaban allí o de los gentiles paganos, no se regresasen, no fuesen tentados, dice en el versículo 5. No sea que se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano, hablando de la predicación. Cuando la gente se convierte al Señor y viene de un hogar que es católico sobre todo, la mayoría de los comentarios de los que permanecen en el catolicismo es
pues hacerlos o querer hacerlos regresar. Sobre todo cuando hay de por medio la adoración a la Virgen o a los santos, es muy difícil de quitar. Y siempre el consejo es regrésate. Y si esas personas por casualidades empiezan a vivir tribulación, el comentario es, te lo dije, regrésate, acá estabas bien, ¿no? Esto es lo que el apóstol les está diciendo. Seguramente hay judíos que les están diciendo a estos pocos creyentes, a estos fieles creyentes, regrésate, no tienes nada que hacer allá. Ese es un evangelio que es necio, que no trae la verdad consigo. Regrésate y te vamos a enseñar cómo es que debes encontrar la verdad. Entonces el apóstol dice, yo envié a Timoteo buscando que al ser tentados no fuesen convencidos a regresar. Allí en el libro del Génesis nos encontramos con Lot, con su mujer y con sus hijas. Y dice la escritura que Dios aparece o tiene una intervención con Abraham. Y dice, ¿acaso ocultaré a mi siervo lo que habré de hacer con Sodoma y Gomorra? Y le empieza a decir, y entonces Abraham dice, si hubiere tantos justos, tú destruirías esto. Y hasta que llega al punto en el que el Señor dice, si hubiese uno solo, yo no lo destruiría, ¿no? Y entonces trae la oportunidad a Lot, de salir de Sodoma junto con su familia. Y dice la escritura que lo hace y que trae a su mujer y trae a sus hijas, pero dice que su mujer vuelta atrás, volviéndose, se convirtió en sal, ¿no? Y es un simbolismo de hacer ver que esta mujer tomaba en cuenta todo lo que tenía y por ello se regresó. Yo no sé si alguno de nosotros, a los cuales nos ha costado trabajo tener hoy la estabilidad que tenemos, nos dijeran, tienes que salirte de tu casa, tienes que dejar todo lo que tienes, porque el lugar donde tú estás es un lugar de condenación. Hazlo porque tus hijos necesitan estar en un lugar distinto. Yo no sé si tan fácil podríamos dejar todo lo que por años hemos intentado construir. Esto es lo que esta mujer hizo. Esta mujer volteó sus ojos y recordó que tenía una casa, y recordó que tenía familia, y recordó que tenía amigos, y recordó que tenía pertenencias, y dice la escritura que se volvió atrás. Esto es lo que el apóstol les está diciendo. Yo mandé a Timoteo para confirmarlos en la fe, para que no sean tentados en regresar, y entonces nuestro trabajo de evangelizarles haya sido en vano. Pero Dios es tan bueno y Dios tiene tanta misericordia que Dios sostiene al que en verdad le busca. Dice la escritura que fue tanto el impacto del apóstol por lo que Timoteo trajo a sus oídos. Dice el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. El apóstol en medio de sus tribulaciones, dice, fue consolado por el mensaje que Timoteo había traído de aquella iglesia. Vino Timoteo y le dijo, sí están en aflicción, pero ¿qué crees? Han permanecido en fe, han permanecido en el evangelio que les llevamos. Las 3 semanas que estuvimos con ellos fueron suficientes para que el Señor Jesucristo hiciera en su vida algo milagroso y hoy se sostengan en ese evangelio. Y entonces el apóstol recibe esta noticia y dice que es consolado. Si ustedes recuerdan a Ananías, cuando el Señor le envía a en ese entonces Saulo, recibe una palabra de Dios y le dice, ve, porque yo he de mostrarle cuánto es necesario padecer por mi nombre. Hoy Pablo no se encontraba obediente al tener que predicar. Para él en ese momento ya era una necesidad predicar.
Era una necesidad para su vida poder llevar la palabra del Señor y ver que la gente se convertía. Y se convertía de una manera firme en la que podían ser sostenidos. Y dice el versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Analicemos bien este versículo. ¿Cómo puedo dar gracias? ¿Qué tanto puedo decirle a Dios para expresarle mi gratitud? Porque con esta noticia lo único que han hecho es que mi corazón se goce. No encuentro cómo dar gracias. Dice, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios? ¿Cómo puedo expresarle a Dios mi gratitud? Por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros. Las noticias que me ha traído Timoteo han sido tan buenas, tan firmes, que no tengo cómo agradecer al Señor que me haya utilizado para que ustedes permanezcan firmes en el Evangelio. ¿Saben? Tristemente no somos una iglesia que evangelice. Creo yo que ni siquiera sabemos hacerlo. Hemos permanecido en este lugar por mucho tiempo y no hemos buscado la manera de llevar el Evangelio a los que no conocen de él. Pero conozco muchos hermanos que cada día que evangelizan es un día que ellos agradecen a Dios, y que cada que ellos se encuentran con un alma que reconoce al Señor Jesucristo, tienen un gozo inexplicable. Los misioneros que van lejos, los misioneros que abandonan todo por ir en el nombre del Señor Jesús, valoran una vida que se salva como casi nadie. Y entonces Pablo está demostrando que hoy tiene una necesidad para cubrir el anhelo de su corazón, que es ir y llevar el Evangelio. Ya no es por obediencia, ahora es porque ama esta tarea que el Señor le ha encomendado. Por eso es que las tribulaciones que ha tenido, los golpes que ha recibido, los encarcelamientos que ha recibido, ya no son parte de su vida, ya no son una parte que le aflija, solamente son un pago necesario porque las almas crean, porque las almas reciban. Y entonces dice, ¿cómo puedo agradecer a Dios? ¿Qué acción de gracias puedo dar a Dios por esto que me está diciendo Timoteo que hay en ustedes? Y él solito se responde, versículo 10, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Esa es la mayor gratitud que Pablo encuentra. Pedir a Dios que Satanás ya no sea un impedimento para que él pueda ir a Tesalónica, ver el rostro de todos estos que han creído y completar la enseñanza, completar y responder a todas las dudas que aún tienen. Seguramente en su camino usted se ha encontrado con algún hombre o mujer de fe que hagan todo por ir y predicar la palabra del Señor. Al apóstol ya no le importaba si iba a regresar un día y otra vez lo iban a apedrear, o lo iban a encarcelar, o lo iban a vituperar, o lo iban a escupir. Él ahora dice, oraré de día y de noche para que Dios nos permita volver a ver su rostro y concluir con la enseñanza de vuestra fe. Solo Dios puede traer esto al corazón del hombre. Solo Dios puede convertir el predicarle en una necesidad para poder ser felices. Para ello el apóstol algún día tuvo que ser obediente.
Pero hoy es cumplida la palabra que se dijo a Ananías. Me es necesario mostrarle cuánto necesita padecer por mi nombre. Hoy el apóstol necesitaba padecer por la predicación del Evangelio para poder ver cumplida en su vida el ministerio que Dios le había dado. Ahora ya no lo hacía por obediencia, ya lo hacía porque necesitaba su corazón sentir que estaba sirviendo a Dios y que a todos aquellos que les predicaba permanecían en fe. Y termina con esta oración con la cual iniciamos en el versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Es decir, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo permita que podamos vernos otra vez. Por eso le decía en un principio, reconocía que Satanás se había opuesto, pero también aquí reconoce que Dios es el que tiene la última palabra en todo. Casi como si la oposición de Satanás en ese momento solamente fuese una dirección que Dios permitía. Al iniciar el segundo viaje dice que ellos querían pasar a Asia y que el Espíritu Santo no se los había permitido. Y entonces ellos, obedientes a ello, fueron hacia Tarso y entonces navegaron para cruzar hacia la otra parte. Reconoce entonces que también hay oposición de Satanás y que esto también dirige el lugar por donde deben ir. Pero entonces afirma en su oración que Dios Padre y que el Señor Jesucristo son los que tienen en su potestad el mostrarles la dirección por la cual deben ir. Por eso es que oran a ellos. No dice y oramos para que la próxima vez que queramos ir Satanás no se interponga. No, le pide a Dios, le pide al Señor Jesucristo que dirija su camino para volverlos a ver. Versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Toda la enseñanza del Evangelio, dice la Escritura, es el amor. Y lo hemos hablado, el amor es el que permite que podamos acercarnos unos a otros. El amor es el que permite que no nos airemos entre nosotros, el amor es el que permite que traigamos ayuda al que la necesita, el amor es el que nos hace permanecer con Dios. Entonces el apóstol les hace una recomendación, que ese amor se expande entre todos ustedes. Así como nos aman a nosotros, ámense entre ustedes. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El corazón irreprensible en santidad es aquel que ha reconocido al Señor Jesucristo como Salvador. Justo ayer les decía, hablando de las eras geológicas, también hablábamos del primer Adán y veíamos lo que se había perdido en el huerto. La libertad de estar frente a Dios. Adán y Eva podían estar frente a Dios. Habían sido hechos a semejanza de Dios, es decir, santos. Por tanto, podían estar frente a la presencia de Dios. Una vez que pecaron, tuvieron que ser expulsados del huerto. Y ahí se terminó el contacto del ser humano con Dios. De allí el mismo Moisés, pidiendo a Dios poderle ver, recibió una respuesta en la que se afirmaba que cualquiera que viese a Dios no podría permanecer con vida. Pero el apóstol habla de los que han sido justificados por el Señor Jesucristo. Todos esos santos, de los cuales nosotros también formamos parte. Hemos de ser confirmados
con corazones irreprensibles en santidad, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Motivo, hemos creído. Motivo, el Señor Jesucristo ha tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario y a través de su sangre nosotros hemos sido santificados para poder estar delante de la presencia de Dios y recuperar lo que el primer hombre perdió en el huerto del Edén. Así que, como cantábamos, algún día podremos glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo en su presencia, y lo haremos eternamente. Esa es nuestra esperanza de fe, esa es nuestra esperanza en el Evangelio del Señor Jesucristo, y eso es lo que el apóstol ora, dice día y noche, que suceda con todos los que han creído ahí en Tesalónica y con todos los santos que han creído en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Tu palabra es buena para nosotros. La Escritura dice que todo lo hiciste bueno, bueno y perfecto. Cuando termina el Génesis de describirnos tu creación, siempre dice: y vio que era bueno. Tú hiciste al hombre santo, a imagen y semejanza tuya. El hombre perdió este atributo al decidir incorrectamente. Sin embargo, desde ese mismo huerto, tú dijiste que la simiente de la mujer se enemistaría con la simiente de la serpiente, representando al pecado. De tal forma que desde ese momento el plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo estaba hecho. Se cumplió a través de la venida de nuestro Señor. Vino, murió, resucitó. Y hoy espera, Señor, sentado en su trono, el momento preciso para su segunda venida, la cual esperamos, Señor, confiados en que tú nos has de dar salvación. Permite que un día podamos estar frente a ti, en aquella Jerusalén reconstruida, en aquella Jerusalén celestial, y podamos glorificar, adorar y honrar tu nombre por toda la eternidad, Señor. Te damos gracias por todo esto, en tu nombre, Jesús. Amén.